Dios Todopoderoso te bendiga en este día. Vamos a tener lectura en el libro de Josué, verso 1, capítulo 24. Entonces Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel, y habiendo convocados a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, ellos se presentaron frente al tabernáculo temporal delante de Dios. Amén. Ok, un punto, vamos a ir tocando algunos puntos. Los escribas. Los escribas eran aquellos que iban escribiendo todo lo que pasaba. A veces las personas preguntan, ay, ¿quién escribió la Biblia? ¿Será verdad que esta palabra es de Dios? ¿Cómo pudieron tener constancia de todas las cosas que pasaban? Sí, el pueblo de Dios siempre tenía escribas. Desde el inicio, desde el principio, el Señor documentó. Enoc escribía de la palabra. Noé, todos ellos iban pasando de generación a generación las escrituras hasta nuestros días. Qué maravilloso es el Señor que ha permitido que tengamos su palabra en nuestras manos. Y a pesar de que el enemigo ha querido cambiar muchas cosas para confundirnos, sin embargo, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos guía a salvación por medio de la palabra. Nuestros corazones son transformados y cada día podemos parecernos más a nuestro Señor. Amén. Dice aquí, verso 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Yahweh, el Dios de Israel. Sus antepasados, es decir, Taré, padre de Abraham y padre de Nacor, habitaban al otro lado del río y rendían culto a otros dioses. Amén. Un punto. Abraham era un pagano. Ellos eran idólatras, servían a diferentes dioses. Sin embargo, el Señor toma a Abraham, dice aquí en el verso 3, yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Punto. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Él toma a Abraham, que venía de un pueblo pagano, se le manifiesta a él y le promete, y él cree, y por fe el Señor lo prueba también y le da la promesa, una descendencia. De él saldrían multitud de naciones y lo haría a través de Isaac, esa promesa de salvación y de un pueblo de Isaac, porque Abraham tuvo otros hijos, sin embargo aquí solamente menciona a Isaac. Luego dice en el verso 4, y a Isaac le di Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte Seir en posesión. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Amén. Ok. Aquí Isaac tiene dos hijos que eran mellizos. Ya sabemos la historia. ¿Qué pasa con Esaú? Él se queda allá, lejos. Sin embargo, el Señor trabaja con Jacob y los lleva a Egipto. Allí pasan por la esclavitud y Dios levanta a Moisés. Él no levantó a Moisés para ir a buscar a Esaú, sino para traer al pueblo al cual formaría la nación de Israel. Y el fin del Señor era que Israel, Él eligió a Israel para que fuese luz en medio del mundo a otras naciones, para que fuese un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes para el Señor. Pero ¿qué pasó? Que no lo hicieron. El Señor trabajó con ese pueblo una y otra vez, le dio leyes, hizo pactos con ellos, pero ellos quebrantaron el pacto. Al punto de que cuando estaban en Egipto y cruzaron, el Señor con mano poderosa los sacó de allí, los lleva por el desierto para llevarlo a la tierra prometida, y Moisés lo va guiando. El Señor se molesta tanto por la idolatría de ellos, que tomaron becerro y dijeron que ese becerro era su Dios que lo había sacado de Egipto, que Él allí lo sostuvo, allí le dio alimento, pero no permitió que ninguno de ellos entrara a la tierra prometida, incluso ni Aarón ni Moisés. Quien entró a la tierra prometida fue Josué. Josué fue quien llevó al pueblo a esa generación que había nacido en el desierto. Josué fue quien lo llevó. Entonces, dice en el verso 5, y envía a Moisés y a Aarón y hería a Egipto, haciendo maravillas entre ellos, y después los saqué a ustedes. Saqué a sus padres de Egipto y los traje hasta el mar, y los egipcios persiguieron a sus padres con carro y soldado de a caballo hasta el mar Rojo. Entonces sus padres clamaron a Yahweh, y él puso oscuridad entre ellos y los egipcios,
Yahweh dividió el mar rojo y sus padres cruzaron por en medio e hizo caer el mar sobre los egipcios y los cubrió. Y sus ojos vieron lo que hice a los egipcios y los traje por el desierto y habitaron en el desierto por muchos días. Amén. Entonces el Señor, ¿cuándo respondió el Señor? Cuando clamaron. Muchas veces el Señor tiene que dejarnos a nosotros en nuestro desierto, allí sufriendo por nuestro pecado. Entonces, ¿qué pasa? El Señor espera que tú clames a Él, porque el Señor quiere una relación contigo. Él permite la aflicción para que tú clames a Él. Si tú no clamas a Él, si tú tienes una aflicción y empiezas a llamar a un vecino, un amigo, un psicólogo, un psiquiatra, entonces te quedarás en tu desierto dando vuelta. El Señor lo que quiere es que tú clames a Él. Dice Él en su palabra, clámame y yo te responderé. Y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Hay cosas ocultas que el Señor revela a esos hijos que buscan de Él. Porque el Señor te las revele a ti y no se las revele a otro. No quiere decir que no sea cierto. El Señor sabe a quién les revela su palabra. Él sabe en qué corazones están preparados para recibir las grandes promesas que el Señor tiene para nosotros. Y sus cosas ocultas se las revela a sus siervos. Amén. Entonces, el Señor pasó al pueblo, Él conquistó tierras. Dice que cruzaron el Jordán, llegaron a Jericó. El Señor siempre estuvo con ellos, aún en el desierto. Aún en su pecado, el Señor estuvo con ellos, así como Él siempre ha estado contigo. A veces estás pasando un desierto en tu vida y piensas que estás solo, pero el Señor te observa. El Señor está allí al lado de ti, esperando que tú le hables a Él. Él nunca te ha dejado solo, nunca, siempre ha estado contigo. Pero el Padre, al Hijo que ama, disciplina, con el fin de prepararlo para una misión, para un propósito, para darte una vida plena, para darte salvación, vida eterna. Amén. Entonces Josué le está diciendo todo esto al pueblo y le dice que ¿de dónde vienen ustedes? Y le dice, ahora reverencien a Yahweh, verso 14, ríndanle culto en integridad y en verdad. Aparten de su corazón a los dioses extraños, a los cuales sus padres rindieron culto al otro lado del río de Egipto, y rindan ustedes culto a Yahweh. ¿Por qué a este pueblo se le llamó hebreo? Porque cruzaron, el que cruza del otro lado, ellos cruzaron el río. Entonces por eso se le llamó por primera vez hebreo a Abraham. Hebreo viene siendo prácticamente una cultura. Y luego se forma la nación de Israel. Ser hebreo y ser israelita es lo mismo. Entonces de allí viene. Ahora ser judío es porque pertenece a la tribu de Judá. Hoy a todos los que viven en Israel se le llaman judíos. ¿Por qué? Porque la única tribu que permaneció en su mayoría, porque pueden que hayan personas de otras tribus ahí adentro, pero en su mayoría fue la tribu de Judá, que Dios permitió por amor a su siervo David. Por eso hoy también a Israel se le llama el pueblo judío. Entonces, Él le dice en el verso 15, pero si les parece mal servir a Yahweh, escojan hoy a quién servirán. Si a los dioses a los cuales rindieron culto sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi familia serviremos a Yahweh, Dios. Amén. Aunque alguien se levante en tu casa, en tu trabajo, tú tienes que estar firme en quien tú has creído. Tú siempre tienes que decir esta palabra, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al único Dios verdadero, a Yahweh. Entonces, le dice él en el verso 20, si ustedes dejan a Yahweh para rendir culto a otros dioses extraños de la tierra, Yahweh se volverá a ustedes para causarle desgracia y los consumirá después de haberle hecho bien. Amén. Tenemos que entender el carácter del Señor. El Señor tiene promesas para nosotros y quiere hacernos bien, pero como Él nos ama, Él permite la aflicción. Si te separas de Él, ten en cuenta que Él es paciente, pero un día llegará esa disciplina del Señor, porque Él, después de hacerte un bien, cuando tú te apartas de Él y pones otros dioses en tu corazón, ¿qué son poner dioses en su corazón? Es poner a otros
cosas, personas, primero que a Dios. Cuando tú dejas de ir y congregarte o de orar, ¿por qué? Por la comodidad, por dormir, estás poniendo esos dioses en tu corazón, estás amando más tu cama, estás amando más a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, al trabajo, a la diversión, a la ropa, a lo que sea que se pone en medio entre tú buscar al Señor. Entonces el Señor dice, aquí en el verso 19 dice, entonces dijo Josué al pueblo, consideren que tal vez no puedan servir a Yahweh, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso y no consentirá sus culpas ni sus pecados. Amén. El Señor no te va a acariciar tus pecados. Él te va a corregir para que camines en un camino firme delante de Él. ¿Con qué fin? Con el fin de hacerte bien y bendecirte para siempre. La eternidad, la salvación, el Señor Jesucristo la pagó en una cruz. No tiene precio, nadie la puede comprar. Él la dio gratuitamente a nosotros, pero Él espera que nosotros nos conduzcamos con integridad delante de Él. Y Él nos hará un bien, como dice su palabra. Si le servimos a Él, Él estará con nosotros siempre. Pero si nos separamos de Él para servir a otros dioses, entonces el mal llegará a nuestra casa, a nuestras vidas. Tenemos que tener ese temor de Dios todos los días de nuestras vidas, hasta que Él regrese y nos entregue todas las cosas y todas las promesas que están en su palabra. Toda la palabra se cumplirá. Esas promesas llegarán. No tardará el que viene. Amén. Y su venida está pronto para establecer su gobierno, para establecer la justicia, la paz y el amor que perdura para siempre. Amén. Dios te bendiga. Te dé un lindo día.